Bueno, hoy nos metemos de lleno en el pensamiento de John Locke, una figura clave de la Inglaterra del siglo XVII. Una época bastante movida, ¿no? Con muchos conflictos religiosos, políticos. Sí, una época muy convulsa. Y vamos a centrarnos en dos textos suyos que son cruciales: la Carta sobre la Tolerancia y el segundo tratado sobre el gobierno civil. Exacto. Queremos entender un poco mejor sus ideas sobre la libertad de religión y hasta dónde debe llegar el poder del gobierno. Eso es. Veremos cómo Locke, defiende separar Iglesia y Estado, que tela para la época, ¿eh? Y cómo dice que el gobierno necesita el consentimiento de la gente. Ideas que hoy nos parecen, casi obvias, pero que nacieron en un momento muy tenso. Pues empecemos, si te parece, por la Carta sobre la Tolerancia. Locke ahí marca una división muy clara entre el gobierno y la religión. Sí, muy tajante. Dice que el Estado está para proteger la vida, la libertad, las posesiones, lo que llama bienes civiles, pero que el gobernante, el magistrado, no tiene que meterse en si te salvas o no. ¿Por qué tan radical? A ver, Locke insiste mucho en que la fe de verdad, la auténtica, es una cosa de dentro, una convicción personal. Ajá. Y eso, no se puede imponer a la fuerza. Dice que obligar a alguien a ir a misa o a ritos externos, sin que crea de verdad, pues es hipocresía. Y que eso a Dios no le gusta nada. ¿Tiene sentido? Y añade otra cosa. Piensa en la cantidad de religiones que hay. Si cada gobernante impone la suya, tu salvación dependería de dónde has nacido. Un poco absurdo, ¿no? Sí, visto así. Vamos, que su defensa de la tolerancia viene de ahí, de esa convicción y de evitar la violencia religiosa que él, conocía bien. Pero has dicho que era una idea radical para la época. Y de hecho, esa tolerancia suya tenía límites, ¿verdad? No era para todos. Efectivamente. Y aquí se ve muy bien la tensión de su momento histórico. Locke deja fuera de la tolerancia a los ateos. A los ateos. ¿Por qué? Porque pensaba que si no crees en Dios, pues no se puede confiar en tu palabra, en tus juramentos. Y eso, para él, rompía la base de la sociedad. El pegamento social, vamos. Entiendo. Y también excluía a aquellos grupos religiosos cuya fe implicase ser leal a un poder extranjero. Que era una forma de señalar a los católicos, ¿no? Por el Papa. Claramente. En esa época había mucho sentimiento anticatólico, mucho miedo a la influencia de fuera. Así que sí, era una tolerancia, digamos, pragmática, muy marcada por los miedos políticos del momento. Vale, entendido. Entonces, si el Estado no debe meterse en las creencias, ¿cuál es su papel? ¿De dónde saca su poder legítimo? Y eso nos lleva al segundo tratado, ¿no? Al famoso estado de naturaleza. Exacto. Locke imagina un estado inicial donde todos somos libres e iguales, y nos guiamos por la razón, por la ley natural. Suena bien, pero... Pero esa libertad es muy frágil, muy insegura. Por eso, dice Locke, la gente decide salir de ese estado. ¿Para qué? Para proteger mejor su propiedad. Que para él no era solo dinero o tierras, ¿eh? No, importantísimo eso. Para Locke, propiedad es la vida, la libertad y los bienes. Todo junto. Vale. ¿Y qué faltaba en ese estado natural para que fuera seguro? Pues faltaban tres cosas básicas. Una ley clara, conocida por todos, un juez imparcial para resolver disputas y un poder que hiciera cumplir las sentencias. Sin eso, cada uno es juez y parte, y la cosa se complica. Y para tener esa seguridad, la gente se pone de acuerdo, forma una sociedad política. O sea, que el poder legítimo viene del consentimiento de los gobernados. Justo. El consentimiento es la clave. Y esto choca de frente con la monarquía absoluta, que era lo que defendían otros en su época. Totalmente. Para Locke, la monarquía absoluta es incompatible con la sociedad civil. De hecho, dice que es casi peor que el estado de naturaleza. ¿Peor? ¿Por qué? Porque si tienes un rey que hace las leyes, las aplica y juzga, y encima no está sometido a ellas, pues sigue estando en estado de naturaleza respecto a sus súbditos. No hay un juez común al que apelar si tienes un problema con el rey. Se carga el propósito mismo de crear un gobierno. Vale, entonces, gobierno por consentimiento para proteger la propiedad. Pero ese poder que se le da al gobierno tampoco es absoluto, ¿no? Tiene límites. Ningún poder es absoluto para Locke, ni siquiera el legislativo, que considera el supremo. El gobierno tiene que buscar el bien público, proteger esa propiedad de la que hablábamos. ¿Y qué ocurre si los que gobiernan se saltan esos límites? Si abusan de su poder. Pues aquí Locke se pone muy serio y muy radical para su tiempo. Dice que si el gobierno, sea el rey o el parlamento,
intenta quitarle al pueblo su propiedad o someterlo a un poder arbitrario, a la esclavitud. Sí. Entonces, ese gobierno traiciona la confianza que se puso en él. Y al hacer eso, se ponen ellos mismos en estado de guerra contra el pueblo. Estado de guerra contra el pueblo. Jo, eso suena a justificación directa de la rebelión. Él diría que no, que es justo lo contrario. ¿Cómo? Argumenta que su teoría no fomenta la rebelión, sino que ayuda a prevenirla. Es como un aviso para los gobernantes. Ojo, que el poder último está en el pueblo, y si os pasáis de la raya, lo puede recuperar. Es un freno contra la tiranía, vamos. O sea, que los rebeldes de verdad serían los gobernantes que abusan. Exacto. Los que usan la fuerza ilegalmente, los que rompen el pacto social. Eso sí, también aclara que la gente no debe rebelarse por cualquier cosilla, ¿eh? Solo por abusos graves, continuados, que afecten a la mayoría, no por errores pequeños. Fascinante, la verdad. Estas ideas de Locke sobre la tolerancia, aunque tuviera sus límites, el gobierno basado en el consentimiento, la separación de poderes implícita y, sobre todo, ese derecho a resistir la tiranía, pues sentaron las bases de mucho de lo que hoy entendemos por democracia liberal. Sí, sin duda. Estableció un marco donde el poder está limitado y en teoría al servicio de los derechos de la gente. Nos deja un marco donde el individuo y sus derechos son centrales. Y nos deja también, yo creo, una pregunta para darle vueltas hoy en día, ¿no? En nuestro mundo, con poderes muy distintos a los del siglo XVII, con tanta diversidad de ideas, ¿cómo aplicamos esa distinción de Locke entre lo público, lo común y lo privado? Las convicciones de cada uno. Buena pregunta. ¿Siguen valiendo sus criterios? ¿Y qué hacemos con sus exclusiones, las de los ateos o los católicos de su época? Exacto. Es un legado complejo, sin duda, que invita a seguir pensando, a seguir discutiendo sobre